Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver cuáles son las ecuaciones de la recta y cómo se representan las funciones lineales. Vamos a ver este primer ejercicio y vamos a imaginarnos que nos piden representar esta función en una gráfica. Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de función es. Y tenemos que saber que es una función lineal porque tenemos la x y la y que no se están multiplicando entre sí y además están elevadas a 1. Ahora vamos a ver los pasos que tenemos que seguir para poder representar este tipo de funciones. Lo primero que tenemos que hacer siempre es coger nuestra función y operar todo lo que sea necesario para dejarla ahí completamente sola, es decir, despejarla. Cuando tenemos la y multiplicando por un número, yo os aconsejo que lo primero que hagáis sea despejar todo eso, en este caso 2y. Si despejamos 2y, lo único que tenemos que hacer es este 4x que está sumando, llevárnoslo a la izquierda restando. De tal forma que tenemos 2y igual a 6 menos 4x. Pero cuidado que lo que pone es que hay que despejar la y, es decir, esta y se tiene que quedar completamente sola. Así que el 2 que le está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y aquí sí que hemos llegado a lo que queríamos. Tenemos la y despejada completamente sola y a la derecha tenemos el resto de nuestra ecuación. Así que vamos con el segundo paso. El segundo paso va a ser hacer una tabla de valores, que es algo así. Nos hacemos una tabla con una columna que será y, otra columna que será x, y aquí tendremos que ir rellenando los huecos. ¿Cómo se rellenan? Pues como pone aquí, nos inventamos la x. Yo voy a poder poner aquí el número que a mí me dé la gana, el que más me convenga, ahora veremos cómo lo hacemos. Y después calcular la y. Mucho cuidado, porque nos vamos a inventar este número, pero si nos hemos inventado este no nos lo podemos inventar, este hay que calcularlo. ¿Cómo? Pues muy sencillo, nos vamos a inventar un número. Por ejemplo, el 0. Si yo me invento que la x vale 0, que suele ser un número muy sencillito, lo que tengo que hacer ahora es coger este 0 y sustituirlo por la x, porque como vemos, está en la columna de la x. Así que vamos a ver cuánto vale la y cuando la x vale 0. Y para eso, como ya hemos dicho, vamos a coger este número y lo vamos a poner en esta x. Si yo hago 4 por 0, ese resultado me da 0. 6 menos 0 me da 6. Y 6 entre 2 me da 3. De tal forma que cuando la x vale 0, si yo hago la operación matemática que hay aquí, la y me queda 3. Así que ya tengo un primer punto que posteriormente voy a representar. Vamos a coger un punto más porque para las funciones lineales es imprescindible tener al menos 2 puntos. Con 2 puntos ya podemos hacer nuestra representación, así que es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a coger ahora un número negativo para que veáis que también se puede operar con los números negativos y a veces es muy útil. Por ejemplo, el menos 1. Si ahora sustituimos este menos 1 en la x, como hemos dicho, tenemos que hacer menos 4 por menos 1. Cuidado que es una operación con números negativos y menos por menos es más. Así que menos 4 por menos 1 me da más 4. 6 más 4 me da 10 y 10 dividido entre 2 me da 5. Así que la y, cuando la x vale menos 1, va a valer 5. ¿Cuál es el último paso que tenemos que hacer? El último paso será coger en los puntos que hemos obtenido y representarlos. Como ya os había avanzado, el tercer y último paso que nos falta es representar en una gráfica los puntos obtenidos en la tabla de valores del paso anterior y unirlos formando una recta. Los puntos que hemos obtenido son el 0, 3, recordad, como tenemos por aquí, recordad que al escribir así los puntos, la primera coordenada siempre tiene que ser la x y la segunda la y. De ahí que el primer punto sea el 0, 3 y el segundo punto el menos 1, 5. Primero la x y luego la y. Una vez que tengo aquí los puntos para no hacerme un lío, vamos a pintarnos aquí un eje de coordenadas y lo representamos. Ya tengo por aquí representado mi eje que está hecho un poquito a mano alzada, puesto que no tengo cuadrícula para medir los espacios entre cada unidad. Pero bueno, vamos a imaginarnos que cada una de estas divisiones es una unidad. Vosotros lo podéis hacer de forma exacta con vuestras hojas de cuadritos y una regla. Así que lo primero que vamos a hacer es representar estos puntos. Recordad que aunque no se suele escribir, lo voy a poner para recordároslo, que este es el eje de las x
y este es el eje de las Y's, así que es muy importante que no nos confundamos con esto. El primer punto es x0 y 3. x0 es en el medio y 3 es 3 unidades hacia arriba. Así que el primer punto es este, x0 y 3. El segundo punto es x menos 1 y 5. X menos 1 es aquí y 5, 1, 2, 3, 4 y 5 es aquí. Así que si con la ayuda de una recta nos hacemos una línea discontinua para llegar aquí y por aquí lo mismo, podemos apreciar que el punto queda por aquí. Una vez que tenemos los dos puntos dibujados, únicamente nos falta unir con una recta, pero antes vamos a quitarnos las líneas que hayamos hecho discontinuas, que no pertenecen a la función que vamos a dibujar, para que no se enguarre el dibujo. Como hemos dicho, podemos ayudarnos de una regla, de tal forma que podemos dibujar nuestra recta. Y ya os digo que no está hecha perfecta, puesto que no tengo una hoja de cuadritos y puede que no sea exactamente igual que la que dibujéis en vuestra hoja de cuadros, pero lo importante es que hayáis entendido cómo se representa, cuáles son los pasos, cómo se pintan los puntos en la gráfica y que luego lo único que falta es unirlos. Ahora vamos a ver cuáles son las tres ecuaciones de la recta más utilizadas y cómo podemos convertir una en la otra y utilizarlas. Por aquí tenemos, como ya os he dicho, las tres ecuaciones de la recta que más se utilizan, las que vemos cuando empezamos a estudiar funciones lineales. En próximos vídeos veremos unas un poquito más complejas de las que ya intervienen vectores, pero de momento vamos a quedarnos con estas. Comenzamos con la ecuación explícita, que yo creo que es la ecuación que más vais a utilizar, porque es la que más se utiliza normalmente para las ecuaciones de la recta. Así que aquí lo que tenemos es que y es igual a mx más n. Vamos a ver qué significan todas estas letras. Lo primero que tenemos que saber es que la y la x nunca van a ser números. Cuando a mí me den la ecuación de una recta, esto podrá tener pinta de algo así, y igual a 3x más 5. Por ejemplo, me la acabo de inventar. Simplemente quiero que veáis que cuando a mí me digan que tengo que dar la ecuación de la recta, la y la x van a ser y x, no van a ser números. Lo que tengo que conseguir para poder dar la ecuación explícita de una recta es la m y la n. ¿Y qué es cada una de estas cosas? Bueno, la m es la pendiente de la recta y la n la ordenada en el origen. ¿Y qué significa realmente esto? Bueno, pues la pendiente me da una idea de lo inclinada que está la recta. Además, sabiendo si es positiva o negativa, puedo saber si mirando mi función de izquierda a derecha, la recta va hacia arriba o hacia abajo. Así que lo que podemos saber es que si la pendiente es positiva, es una recta que va hacia arriba. También sabemos que si la pendiente es negativa, es una recta que va hacia abajo. Y además tenemos una fórmula específica para poder calcular la pendiente. Voy a apuntarla y la contamos. Bueno, pues como hemos dicho, la m es la pendiente, que sabemos que si la pendiente es positiva o lo que es lo mismo mayor que 0, al ver la función de izquierda a derecha va a ir hacia arriba. Si es negativa o lo que es lo mismo menor que 0, de izquierda a derecha va a ir hacia abajo. Y tenemos esta fórmula para poder calcular la pendiente de una recta. ¿Cuándo vamos a utilizar esta fórmula? Pues la vamos a utilizar cuando nos pidan calcular la pendiente, por supuesto, o cuando la necesitemos para escribir la ecuación de la recta y tengamos dos puntos. Si tenemos dos puntos que nos digan que pasan por la recta, podemos calcular la pendiente. Podemos calcularla porque, como hemos dicho antes, los puntos siempre tienen dos números, que son dos coordenadas, una escrita en primer lugar y otra escrita en segundo lugar. La que va escrita en primer lugar siempre corresponde con la coordenada x y la que va escrita en segundo lugar siempre corresponde con la coordenada y. En este caso he puesto para un ejemplo en el que me den dos puntos, llamando al primero P1 y que sus coordenadas sean x1 y 1, y llamando al segundo P2 y que sus coordenadas sean x2 y 2, esta es la fórmula que tendríamos que seguir. Es decir, una vez que a mí me dan los dos puntos, tengo que coger y decidir qué punto voy a poner primero y qué punto voy a poner después.
Esto no tiene ninguna importancia, da igual cuál pongamos, solo que tenemos que tener cuidado al operar porque aquí tenemos restas. Y mucho cuidado si tenemos que restar un número negativo. Así que luego en los ejemplos veremos con qué cositas hay que tener cuidado. Pero la ecuación que tenemos que resolver simplemente sería poner en el numerador las dos coordenadas i's, es decir, la coordenada y del segundo punto menos la coordenada y del primer punto, y después dividirlo entre la resta de las coordenadas x, es decir, coordenada x del segundo punto menos la coordenada x del primer punto. ¿Cómo recordar esta fórmula? Bueno, pues usándola mucho, pero también algo que os puede servir es pensar que en el numerador van las segundas coordenadas, las que están escritas en segundo lugar, y en el denominador las primeras coordenadas, las que están escritas en primer lugar. Y de esta forma ya podríamos conocer la pendiente de una recta si nos dan 2 puntos. En cuanto a la n, os he dicho que es la ordenada en el origen, pero muchas veces esto simplemente es un nombre y no entendemos qué significa realmente. Lo que significa es que si a mí me dan un eje de coordenadas y me dan esta recta, la n es justo este numerito de aquí. Es decir, es el número del eje y por el que corta la función. Vamos a imaginarnos que esto es el 1. Si la recta pasa cuando la x es 0, es decir, cortando al eje y, pasa por el 1 del eje y, esta n será 1. ¿Cómo podemos conseguir esta n? Bueno, pues la podemos conseguir o bien representando la recta y entonces viendo por dónde corta, ¿vale? O lo que es lo mismo, dándole el valor a la x de 0, como hemos hecho antes en el ejercicio anterior de la tabla de valores. Sabéis que si hacemos una tabla de valores, podemos conseguir, con una coordenada, conseguir la otra. Aquí lo que nos interesa conseguir es la coordenada y. ¿Pero cuándo? Cuando corta al eje, y cuando corta al eje quiere decir que la x vale 0. Este es el corte con el eje. Así que si yo le doy a la x el valor de 0 y calculo la y, puedo obtener la ordenada en el origen. Y de esa forma ya tendría la pendiente y la ordenada en el origen para poder calcular la ecuación explícita. He explicado un poquito la ecuación explícita, vamos a ver qué pasa con la punto pendiente, que es otra ecuación de la recta muy utilizada. La ecuación punto pendiente me dice y menos y0 es igual a m por x menos x0. Vamos a organizar todo esto un poquito y a ver qué es lo que tenemos por aquí. Lo primero que quiero que tengáis claro es que esta y esta x que hemos dicho que al principio siempre van a estar ahí, que en el resultado final no se van a sustituir por números, son las mismas y x que aparecen aquí. Y aquí nos aparece, vemos que no tenemos la ordenada en el origen, para esta ecuación no necesitamos la ordenada en el origen para nada, pero sí que tenemos la pendiente, ¿vale? Esta m vuelve a ser la misma pendiente de la ecuación anterior, o sea que tenemos lo mismo que aquí nos ocurre con esta pendiente, exactamente lo mismo porque es la misma. Lo que nos falta por saber aquí es qué son esta x e y que tienen este cerito abajo. Muchas veces, depende del libro o del profesor, eso se puede representar con un 1 o con una comita aquí arriba. Da igual, simplemente es una forma de diferenciar esta y esta x de la y la x de la propia ecuación que no se tienen que sustituir por números. Así que, ¿cuáles son esta x y esta y? Bueno, pues corresponden al punto. Un punto que tenga coordenadas x e y. Es decir, esta ecuación es muy útil cuando sabemos la pendiente de la recta y uno de los puntos. Por último, comentaros la ecuación general, que es una de las que menos vais a utilizar en los primeros niveles cuando empezáis a ver ecuaciones de la recta. Así que simplemente tenemos a x más bi más c. Recordaros que esta y esta x, las que no se sustituyen, son esta de aquí, esta x y esta y. Y a, b y c simplemente son números. ¿Y qué números son estos? Bueno, pues ya os digo, en los primeros niveles, cuando estáis empezando a ver ecuaciones de la recta, que es para lo que va destinado este vídeo, simplemente esta ecuación la vamos a calcular a partir de una de estas dos. Vamos a conseguir cualquiera de estas dos, que se supone que tenemos que saber hacerlo con lo que os acabo de contar, y una vez que la tengamos vamos a operar
para conseguir esta. Pero no os preocupéis porque vamos a ver ahora dos ejemplos para poner todo esto en práctica. Antes de empezar con los ejemplos, deciros que os he puesto por aquí un recordatorio de todo lo que nos tenemos que saber, las ecuaciones explícita, punto pendiente y general, sus ecuaciones, y además he puesto también la fórmula para calcular pendientes. Vamos a ver ahora qué nos dice el problema, que yo únicamente me he apuntado estos dos puntos. El problema me dice que tengo que calcular las ecuaciones de la recta que hemos estudiado, es decir, la explícita, la punto pendiente y la general, de una recta que pasa por estos dos puntos. Así que vamos a ver cómo empezamos. Al tener dos puntos, mi cabeza se tiene que ir automáticamente a que ya voy a poder calcular la pendiente. Si os fijáis, la pendiente es un dato que necesito tanto en la explícita como en la punto pendiente, así que siempre voy a necesitar calcularlo si no me lo dan. Así que, como necesito calcular la pendiente, vamos a hacerlo utilizando esa fórmula. Recordad que aquí teníamos dos puntos, los que están marcados con un 1 y los que están marcados con un 2. Así que es lo que tenemos que hacer aquí, decidir cuál va a ser el punto 1, por ejemplo este, y cuál va a ser el punto 2, por ejemplo este. Digo por ejemplo porque da exactamente igual si lo intercambiamos. Así que vamos a calcular la pendiente. La pendiente es igual, en el numerador tenemos que poner la coordenada i del punto 2, coordenada i, el 2, luego un menos y luego la coordenada i del punto 1. Este es el punto 1 y esta es la coordenada i, así que un 5. Y en el denominador tengo que poner primero la coordenada x del punto 2, este es el punto 2 y esta es la coordenada x, menos 3, luego un menos y luego la coordenada x del punto 1. Este es el punto 1 y esta es la coordenada x. Así que solo nos falta hacer estas operaciones. 2 menos 5 es menos 3 y menos 3 menos 2 es menos 6. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer esta operación o simplificar la fracción que nos haya quedado. En este caso lo primero que vemos es que tenemos menos y menos. Menos entre menos da más. Así que voy a obtener una fracción positiva. Ya no voy a tener que poner ningún signo menos. Y después vemos que tenemos 3 sextos. Así que eso se puede simplificar dividiendo entre 3, de tal forma que nos queda una pendiente de 1/3. Y sí, las pendientes pueden ser fracciones. He puesto este ejemplo para que veáis que no siempre va a ser un número entero. Así que una vez que tenemos la pendiente tenemos que seguir. Ahora tenemos dos opciones. Una vez que hemos conseguido la pendiente, podemos hacer la ecuación punto pendiente o la ecuación explícita. ¿Y por qué nos vamos a guiar? Por lo que sea más sencillo para nosotros. Para hacer la ecuación punto pendiente, como su nombre indica, necesito la pendiente y un punto para poder sustituir esta coordenada y esta coordenada. Como tengo dos puntos, puedo hacerlo con el punto que yo quiera. Así que la punto pendiente parece bastante sencilla. Vamos a ver qué necesitaríamos para hacer la explícita. Una vez que tenemos la pendiente, necesitaríamos calcular la ordenada en el origen. Para calcular la ordenada en el origen tendríamos que sustituir la x por 0 y calcular la y si tuviéramos la ecuación. Pero como no tenemos ninguna ecuación en la que sustituir, en este caso vamos a calcular la ecuación punto pendiente, que es lo más fácil de todo. Así que vamos a ir escribiendo y sustituyendo lo que sepamos. Antes, como su nombre indica, punto pendiente, necesito la pendiente y un punto. Y aquí tengo dos. Simplemente tengo que elegir el punto que para vosotros sea más sencillo. En este caso voy a coger el que es un poquito más difícil, que es este. Y no es que sea más difícil, simplemente que como tiene un número negativo y os suele gustar poco, voy a hacer el ejercicio utilizando este punto que tiene el número negativo y quiero que vosotros luego intentéis en casa hacerlo con este para que veáis que el resultado es exactamente el mismo, así que os dejo a vosotros la parte fácil. Vamos a coger la ecuación punto pendiente y vamos a ir sustituyendo. Lo primero que vemos es una i, pero esa i no se sustituye, es la i de la ecuación. Menos y 0. Recordad que lo que tenía el cerito debajo era la i del punto, la que sí se sustituye. Como hemos elegido este punto, la coordenada i es 2, así que escribimos el 2. Luego viene el igual y luego viene la m, la pendiente, que en nuestro caso es 1/3. Después multiplicado por un paréntesis x, esa x no se sustituye, es la x de la ecuación, menos x0, esa sí, esa es la x del punto. Yo había elegido este punto, así que tengo que poner menos 3. Este menos es el menos de la ecuación, así que aquí tengo que poner otro menos 3, pero entre paréntesis.
Y ahora viene el momento de operar para dejar esto lo más bonito posible. De tal forma que nos quedará y menos 2 igual a 1/3 por x más 3. Recordad que cuando tenemos menos menos se nos transforma en un más. Y de esta forma hemos obtenido la ecuación punto pendiente a través de dos puntos que nos habían dado inicialmente. ¿Cómo podemos ahora de la ecuación punto pendiente llegar a la explícita o a la general? Muy sencillo, simplemente tenemos que operar. Como vemos, en la ecuación explícita la y está despejada. Así que vamos a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es únicamente dejarnos la y sola. Así que primero voy a resolver este paréntesis de aquí, de forma que quedará y menos 2 igual a 1/3 de x más 1/3 por 3. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, pues que y menos 2 es igual a 1/3 por x, que no puedo hacer nada con esto, más con esto sí que puedo operar 1/3 por 3, que eso simplemente es un 3 que multiplica y un 3 que divide, un 1. O lo que es lo mismo, esto es 3/3, porque recordad que se multiplica en línea, 3 por 1 y 3 por 1, y 3/3 simplificado es 1. Así que así nos queda despejado quitando los paréntesis. Pero para acabar tengo que despejarla ahí completamente, así que este 2 que está restando me lo voy a pasar sumando. De tal forma que si terminamos de operar, la ecuación explícita quedará como y igual a 1/3 de x más 3. Y esta es la ecuación explícita para esta recta. Así que ya tenemos la punto pendiente y la explícita y por último tenemos que conseguir la general. La general, como os he dicho, también se consigue operando, así que vamos a hacerlo. Simplemente tenemos que llevar todo a un lado y dejar un 0 en el otro. Así que desde la explícita me puedo pasar esto restando y esto restando, de tal forma que lleguemos a tener y menos 1/3 de x menos 3 igual a 0. Y por último, ya para que sea la general igual que nos pide nuestro problema, tenemos que ordenarlo poniendo primero lo que lleve x, luego lo que lleve y por último el número que vaya solo. Así que esto sería menos 1/3 de x más y menos 3 igual a 0. Y esta sí que sería la ecuación general de mi recta. Y para terminar vamos a ver este otro ejemplo en el que en vez de darme 2 puntos me dan la pendiente y un punto. El ejercicio sería simplemente que escribiéramos las 3 ecuaciones de la recta que hemos estudiado, explícita, general y punto pendiente, para una recta que tiene como pendiente menos 5 y pasa por el punto menos 7, 3. Siempre que nos den pendiente y punto tenemos que ir directamente a la punto pendiente, que como su nombre indica son los datos que necesitamos para poder escribirla. Si nos fijamos en la ecuación y vamos sustituyendo, simplemente tenemos que escribir y, que es lo primero que aparece, y recordad que es la y de la propia ecuación, menos y sub 0, es decir, la y del punto por el que pasa la ecuación, en este caso 3. Igual a la pendiente, que en nuestro caso es menos 5, multiplicado por x, esa x no se sustituye por ningún número, es la x de la propia ecuación, menos x sub 0, que sí que es la x del punto, es decir, menos 7. Y nos vuelve a pasar como en el caso anterior, que tenemos un menos menos, así que tenemos que meterlo entre paréntesis. Por último, lo que nos falta es operarlo un poquito más, de forma que nos queda que y menos 3 es igual a menos 5 por x más 7. Y esta es la ecuación punto pendiente del ejercicio que nos piden. Una vez que tenemos la ecuación punto pendiente, vamos a operar como hemos hecho antes para conseguir la explícita, de forma que tenemos que y menos 3 es igual a menos 5x menos 35, menos 5 por x y menos 5 por 7. Si nos pasamos el 3 sumando, nos queda que y es igual a menos 5x menos 35 más 3, o lo que es lo mismo, y es igual a menos 5x menos 32. Y de esta forma hemos conseguido la ecuación explícita de la recta. Por último, para conseguir la ecuación general, simplemente operamos desde aquí, llevándonos todo esto a la izquierda y poniendo un 0 a la derecha.
De tal forma que tenemos que y más 5x más 32 igual a 0 es algo que ya se parece mucho a la ecuación general, solo falta reorganizarla. Primero escribimos la x, luego la y por último el número que va solo. Y de esta forma hemos conseguido la ecuación general para este ejercicio. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en clase con Nuria.